Bueno, pues muy buenas noches. Otra vez estamos transmitiendo en medio de esta pandemia y el día de hoy vamos a hablar justamente de esto y la Organización Popular con Israel Pérez, miembro de la Organización de Lucha por la Emancipación Popular. Israel, muchas gracias por estar aquí. Hola Lina, pues muchas gracias a ti por abrirnos este espacio. Siempre es bueno platicar con gente, sobre todo en medio de estas circunstancias que nos obligan a guardarnos un poquito más de lo normal y pues para conversar un poco de la circunstancia desde pues una visión política, una visión distinta a la que ya hemos visto en muchos medios de comunicación. Bueno, Israel, primero vamos a empezar a hablar desde lo más básico, que es por qué tenemos que hablar o cuál es el contexto que se vive hoy bajo esta pandemia, ¿no? Yo considero, y lo he dicho abiertamente y múltiples veces, que yo sí creo que este es un momento histórico en donde tenemos que estar hablando y de cómo aprovechamos desde la lucha revolucionaria, desde la izquierda, para posicionar ciertas demandas. La organización plenamente, claro que hay una pandemia de por medio que nos impide físicamente estar en el metro, en las escuelas, universidades, fábricas, pero ¿por qué tendríamos o cuál sería tu balance precisamente para llamar a la organización popular en medio de este contexto? Pues en principio porque es algo que literalmente está afectando a todo el mundo, así, el globo en general, y entre otras cosas porque tenemos los medios para saber que esto está pasando en todo el mundo, ¿no? Y vemos las diferentes reacciones de los gobiernos, de las organizaciones intergubernamentales, la ONU, la OMS, ahora esas siglas dicen algo más o menos coherente en la mente de muchas personas que hasta hace 2 meses seguramente jamás las habían oído nombrar, tal vez la ONU en la primaria, pero la Organización Mundial de la Salud pasaba total y completamente desapercibida, ¿no? En ese contexto, así como en cualquier coyuntura, hay una mayor politización de la gente, o al menos una mayor sensibilidad política de las masas, donde pues, la gente está reaccionando. Por una parte, lo que pasó hoy es interesante en ambas conferencias de prensa. En la mañana tenemos una conferencia donde ya se mencionan nombres de empresas que están despidiendo trabajadores, con cuántos Aclarando, en México, trabajadores. porque nos siguen de varios lados, Claro. entonces de México. Claro. En México, hoy en la mañana, en la conferencia de todos los días, bueno, todos los días entre semana, de Andrés Manuel, junto con la secretaria del Trabajo, presentan estos números, ¿no? De más de 300,000 trabajadores despedidos en lo que va de la pandemia, en lo que va de este proceso de esta Jornada Nacional de Sana Distancia, ahora sí que con nombres y apellidos, ¿no? ¿Dónde están? ¿Qué estados? ¿A cuánta gente despidieron? Algo que sinceramente en otros gobiernos no se hubiera mencionado siquiera, ¿no? Hubiera sido algo pasajero, hubiera sido algo que pues así tiene que ser y son las muertes que estoy dispuesto a tener en mi sexenio. Hay un cambio, efectivamente, hay un cambio de política en la forma de hacer las cosas al menos, ¿no? Aunque al mismo tiempo tenemos a uno de los más allegados a Andrés Manuel y a este grupo de asesores empresariales, que es Ricardo Salinas Pliego, quien una vez más saca un desplegado diciendo que su empresa es necesaria para el desarrollo, para que continúe la vida del país y por eso no va a cerrar, no va a mandar a nadie a descansar y avanzan las cosas, ¿no? Hay esas ligeras contradicciones que se van a ir acrecentando. En otro momento comentábamos de lo que también dice ahora el Consejo Coordinador Empresarial, la voz de esa burguesía, que también ahora llama a organizarse porque no le están saliendo también las cosas a nivel político, y que hay una respuesta de parte de Andrés Manuel, ¿no? Que dice que en lo que ayudan estos empresarios es en pagar sus impuestos. Entonces, hay una serie de contradicciones entre las diferentes clases sociales. Nosotros como organización decimos que Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, representa a la pequeña burguesía, el Morena representa a diferentes clases sociales, por un lado a la burguesía en sujetos como Alfonso Romo, en sujetos como Ricardo Monreal, que se ha visto cada vez más claro su interés burgués, a una pequeña burguesía antineoliberal, que son todas estas personas, incluso masas, que están demandando mejoras salariales, mejoras sociales, defensa del maíz, todas estas problemáticas y que están confrontadas y que en momentos coyunturales se agudiza la contradicción
Desafortunadamente, no hay una fuerza proletaria, una fuerza de trabajadores que pueda agudizar esas contradicciones para inclinar un poquito más la balanza. Sin embargo, pues también Andrés Manuel dijo que el COVID le cayó como anillo al dedo, frase un tanto desafortunada, pero que deja ver que le cae bien a su proyecto de estado del bienestar. Porque lo que demuestra es que en décadas de neoliberalismo, la política de privatización de la salud no ha dejado más que miseria, muerte, hambre, degradación, y que ahí debe de existir un cambio, ¿no? No sabemos hasta dónde va a llegar el INSABI, que es la propuesta de Andrés Manuel, que ahí va, con todas sus problemáticas, contradicciones, incluso boicots a nivel político y a nivel económico, de las grandes empresas farmacéuticas y mandos medios que no quieren el cambio, por así decirlo. Pero también es real que por eso la importancia de hablar de organización popular, porque si no nos quedamos como el proletario sin cabeza de José Revueltas, donde hay una amplia oportunidad, un gran campo de acción donde podríamos trabajar, pero como no existe realmente esa fuerza de organizaciones populares tan amplia, o al menos que está, no me gusta la palabra, pero por así decirlo, incidiendo directamente en la cuestión general, pues se queda un poquito al margen, ¿no? Tenemos huelgas y paros esporádicos en el norte del país, las manufacturas, los nuevos sindicatos, pero sin una perspectiva general de transformación. Nosotros como Justamente organización ahí, estamos en ese. justamente antes de pasar esa organización, yo creo que muchas de las dudas, ¿no? Y estoy pensando en un contexto mucho más internacional, en donde hay muchísima gente de América Latina que nos está viendo y que muchas veces se pregunta en dónde está posicionado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y que genera muchísima confusión, reacciones, no es coincidencia, ¿no? El ataque de los medios generando toda esta confusión de hacia dónde está, hacia dónde no, defendiendo a la clase empresarial, pero al mismo tiempo atacando temas de avance en conquistas, ¿no? Laborales, etcétera. Entonces, a mí me gustaría incluso en ese sentido, era algo que tal vez no estaba planeado en un principio que habláramos, pero sí hablar también de estas contradicciones dentro del gobierno para dejarlo un poco más claro. Tú planteas muchísimas de ellas. Yo, como en estos pasos, a mí me gustaría primero decir que, bueno, Andrés Manuel, ¿no? A diferencia de un montón de gente que tenía esta parte de otro régimen neoliberal más, bueno, Andrés Manuel viene no precisamente de esas élites económicas, no de esos grandes pactos en un principio, ¿no? Pero que por ganar la presidencia hace ciertas alianzas estratégicas con la burguesía nacional, ¿no? Que representa estas contradicciones que ahora se están viendo con mayor énfasis durante una pandemia, ¿no? Tener dentro de su gabinete a estos representantes empresariales y a una clase trabajadora que no está viendo esas medidas que podrían esperarse de otros gobiernos de izquierda. Y que de hecho ese es el tema, ¿no? Un sector muy liberal hoy en México, sobre todo en redes sociales, ¿no? En la república de Twitter, sobre todo está planteando un desencanto de Andrés Manuel porque no tiene medidas contundentes al respecto, pero también no se discutió en su momento tal vez un proyecto anticapitalista con sus aciertos, errores, lo que sea, como el que proponía Marichuy, ¿no? Este es un sector que está esperando a beneficiarse de esta pandemia, pero en realidad no le está apostando a las demandas de la clase trabajadora. A mí me gustaría escuchar un poco más sobre esto del Consejo Coordinador Empresarial, porque creo que es algo que genera muchísimo ruido dentro de los debates, el hecho de que haya cierta representatividad tal cual, ¿no? Personajes como Jade Cole, o bien lo decías, Alfonso Romo, que claramente tienen posturas en defensa de la clase empresarial y que están ahí, pero al mismo tiempo el empresariado no se siente beneficiado de esta coyuntura, ¿no? O sea, esa es una de las grandes discusiones ahora, que estén llamando a un pacto nacional. Al final sabemos que la izquierda no tenemos tal vez ese gran proyecto revolucionario de izquierda de masas, pero la derecha evidentemente sabe bien cuáles son sus intereses y está llamando a este gran pacto nacional por un lado de Andrés Manuel. ¿Tú crees que realmente estamos frente a una ruptura importante en el caso de México entre estos intereses que orillarían eventualmente a Andrés Manuel a posicionarse más a la izquierda en este momento? Eh, digamos, en el contexto, por eso es bueno la historia, también retomarla, lo que ha pasado en nuestro país, porque de ahí también nosotros, no solo Andrés Manuel, sino también nosotros partimos del análisis, ¿no?
Recordando Lázaro Cárdenas, el gran ejemplo que quiere seguir Andrés Manuel, empieza con este proyecto de industrialización del país, de mejora de derechos laborales, reparto agrario, y la expropiación en ciertos sectores estratégicos de la producción, que es algo que ni siquiera hemos llegado en el gobierno actual y quién sabe si se vea, pero hay que estar al pendiente, ojalá, pero yo creo que no. Pero, digamos, con cómo actuó la derecha con Lázaro Cárdenas, ¿no? Por una parte estaban grupos incluso como los sinarquistas, abiertamente fascistas, abiertamente pronazis en la época de los 30, donde había nazis en Alemania y que recibían dinero de los nazis, pero era una derecha incluso acorralada, ¿no? Muy pequeña, los intentos golpistas de los generales de la ultraderecha no fueron más allá de sus localidades y había un consenso general de que vamos a ver cómo avanza esto, no nos pongamos muy locos, no queremos una revolución y menos después de la época cristera, ¿no? Pero lo que se vio es que dentro del propio partido de Lázaro Cárdenas y del propio gobierno de Cárdenas, una ala de derecha fue la que logró avanzar. Es decir, no necesitaron un factor externo para acabar con el proyecto. Basols, cuando lo corren a mitad del sexenio, Basols es el que impone, bueno, dicta la educación socialista en México, ¿no? Dice, no, pues está muy loco, a mediados del sexenio, pues llégale y ponemos a un conservador, alguien más relajado para la SEP, ¿no? Todo este tipo de políticas se fueron relajando, se va limitando el reparto agrario hacia el final del sexenio para llegar a un sexenio posterior donde pues, viene una serie de contrarreformas. En ese sentido, nosotros vemos que en cierta medida la burguesía abiertamente está utilizando el partido Morena, está utilizando lo que actualmente está en el gobierno para posicionarse. No está necesitando generar una agrupación política distinta, que sí existen, ¿no? Está el PAN, está el PRI, sus comerciales súper extraños del PRI, Consejo Coordinador Empresarial dando sus patadas de ahogado, Coparmex, no porque no tengan el poder, porque económicamente tienen los medios de producción y en tanto tal son la clase dominante todavía en nuestro país, pero como grupos se van acotando. Sin embargo, hay representantes de esa clase, que es la burguesía, en el gobierno. Y es muchísimo más sencillo utilizar esa vía, que es lo que vimos con Correa en Ecuador, donde pues, llegó un Lenín Moreno representando los intereses neoliberales, echando para atrás muchas de las reformas de avanzada hacia la clase trabajadora, y que hoy tenemos lo que tenemos con la gente muriéndose en la calle en Guayaquil. Entonces, eso es un futuro que puede suceder en México, no es mecánico, efectivamente. Esta cosa del coronavirus pegó de una manera muy, muy interesante. Hay una amplitud para el trabajo, para realmente que se pueda desarrollar esas políticas de bienestar, aunque con todas estas contradicciones también lo que se ve es que va a haber su tajada para la burguesía. Y es la limitante de Andrés Manuel, no esperábamos más de eso. Abiertamente siempre ha dicho que es un gobierno capitalista, que lo que quiere hacer es el capitalismo buena onda, el estado del bienestar. Nunca ha hablado de la expropiación de los medios de producción, si acaso de cierta industrialización, de mantener lo que ya es mexicano, porque ni siquiera echar a andar muchas de las privatizaciones, detenerlas, algunas cosas y acotarlas, pero ese es el panorama, al menos que nosotros observamos, ¿no? Una derecha muy reaccionaria, sigue dándolo el golpeteo, y digamos, la burguesía más tácticamente adecuada, dice, pues sí le pego al peje, pero pues también negocio con él de una manera más amable, ¿no? Porque al final de cuentas, mientras se mantenga el capitalismo, se va a fortalecer la burguesía. Puede ser que no, en lugar de 100 ganen ahora 80, pero van a seguir ganando, ¿no? Pero de hecho, a mí me gustaría rescatar este análisis que hace, sobre todo en cuestión de perspectiva, ¿no? De qué podríamos esperar. Obviamente no tenemos una bola de cristal, pero sí tenemos este recurso que es la historia, ¿no? Y bien mencionabas el caso de Ecuador, en donde uno de los grandes retos que tuvo Alianza País, este partido que lleva a la victoria tanto a Rafael Correa como a quien fuera parte del mismo gobierno, Lenín Moreno, y después que también hay que hablar de si hay traición o no, porque hay muchos proyectos que no necesariamente eran socialistas, ¿no? En el gobierno de Rafael
Rafael Correa, pero bueno, este partido como tal, Alianza País, pues se logró constituir como un partido netamente electoral, no como una vanguardia proletaria, ideológica, revolucionaria, ni mucho menos, y eso permite que no haya una organización realmente de respaldo, por ejemplo, ahora a un cierto candidato. Claro, se entiende la persecución política que tiene el correísmo. Ayer veíamos, o ya no sé si ayer, esta condena de 8 años de prisión a él y a su vicepresidente, que actualmente ya está preso también. Entonces, esta persecución sí se entiende, pero en realidad el proceso no logró consolidarse y no tenía una composición proletaria, revolucionaria, ni mucho menos, y que en el caso de Morena hoy está todavía esta transición y que será interesante ver hacia dónde lleva, ¿no? Porque yo creo que algo que yo admiraba mucho, o bueno, no, que al menos consideraba que era prudente, era este instituto de formación política, que al final pues se volvió el botín de recursos dentro de Morena y que no han podido avanzar, y que hay discusiones con muchas personas bastante interesantes a lo largo del país, no solamente en la Ciudad de México, y que están dando ciertas discusiones de hacia dónde se va y hacia dónde no. Entonces, es interesante escuchar también la otra parte, que es la organización popular, y que ahora quiero cambiar un poco hacia, ya vimos que reformar también, y creo que es una de las lecciones que deja hoy este retiro de Bernie Sanders, tratar de reformar un partido que no tiene un origen proletario, revolucionario, que sí es un proyecto de masas, ¿no? Como lo es en el caso del proyecto de Bernie Sanders, más no el Partido Demócrata. Hoy deja esta lección de que Bernie bien podría estar llamando tal vez a radicalizar el proceso, tal vez a un nuevo partido o a llenar las filas de los socialistas de Estados Unidos, ¿no? O también que esta indignación se pudiera traducir en nuevos proyectos, nuevos partidos. Es difícil movilizarse dentro de una pandemia, definitivamente, pero también hay mucha confusión y quisiera escuchar tu opinión sobre esta desesperanza que deja el fenómeno Bernie Sanders y sobre todo esta reacción en México donde romantizan la lucha de Bernie cuando tiene un proyecto bastante similar en esos términos estructurales al de Andrés Manuel en México, y que, bueno, claro, tiene unas cuestiones más a la izquierda definitivamente en el tema de cambio climático, ¿no? Por ejemplo, eso es indiscutible, pero hay una reacción muy liberal definitivamente sobre lo que pasó el día de hoy, que estaban esperando realmente que Bernie fuera la salvación en Estados Unidos. Es, digamos, es muy común. Desafortunadamente el desánimo es lo más cotidiano. Por eso tenemos como organizaciones aquí en México que estar al pendiente del desánimo de las amplias masas, si es que este viene en el sexenio o viene hasta el siguiente, porque en Estados Unidos, lo poco, lo mucho que podemos saber por comentarios de gente de allá o por lo que vemos en internet y otros medios, pues que para muchos era el clavo ardiente al que había que agarrarse, ¿no? Como lo es Andrés Manuel. El clavo ardiente al que nos agarramos porque no hay de otra, ¿no? Para 30 millones en México, para no sé cuánta gente en Estados Unidos, no era Bernie Sanders. Pero justamente también deja ver esa situación de que al no existir un proyecto que abiertamente luche por los intereses inmediatos e históricos de la clase trabajadora y las amplias masas populares, pues simple y sencillamente va a haber un desinfle que puede llevar incluso a la reacción, que es lo que también hemos visto en un montón de ejemplos en las llamado socialismo del siglo XXI, o el nombre que le querramos dar a los países y gobiernos progresistas de la década pasada, que ya no sé cuál es la década pasada, digamos, de principios del siglo XX, de XXI, digo, donde al no alcanzar realmente esos anhelos históricos de transformación radical, pues la masa se desencanta, ¿no? Y al no haber un proyecto político que abrace a esas amplias masas, tienden, no mecánicamente, pero así ha pasado, a volverse hacia la derecha. ¿Por qué? Porque van a buscar una alternativa, porque la gente va a necesitar que comer, que trabajar, que vestir, que vivir, y la alternativa alguien se las va a ofrecer. Volvemos al ejemplo de la Revolución Mexicana. Cuando caen los proyectos revolucionarios política y militarmente de Zapata, de Villa, las amplias masas se van hacia Álvaro Obregón, hacia los constitucionalistas obreros, ahí los teníamos, ¿no? El 123,
como un ejemplo claro de las necesidades inmediatas de los trabajadores, pero siempre conciliando con la clase capitalista. Tenemos la persecución del ejército constitucionalista en contra de los proyectos revolucionarios, ¿no? Entonces, no es raro que esto suceda en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en principio en Estados Unidos pues, es el corazón de la bestia, donde han existido proyectos revolucionarios que no han acabado nada bien por la infiltración, la destrucción y los aparatos que ahí están, pero también porque en cierto sentido sigue un proletariado sin cabeza, porque no ha existido, porque se ha pensado un poquito más en la lógica del caudillismo, de una cosa, un ente ahí medio raro que va a surgir y va a movilizar a las masas, cuando hay que asomarnos al trabajo de base, ¿no? Hay que asomarnos a estar con esa gente que está desarrollando las tareas y que tiene que tener, que seguramente hay en Estados Unidos, hay ejemplos que conocemos por ahí, en Texas, unos loquillos ahí que se sienten panteras negras otra vez, ¿no? Está bien, pues, o sea, son los proyectos que existen, pero esos proyectos a lo que tienen que tender es abrazar a todo ese desánimo, que es lo que nosotros como organización decimos. Si bien nuestro principal objetivo no es comernos al Morena, porque aparte es una cosa monstruosamente gigante en comparación de lo que puede ser un proyecto independiente como el nuestro, pero sí a la que la gente en la que conocemos, que conoce nuestro periódico, que conoce lo que decimos, pues vea una alternativa frente a lo que está sucediendo. Y con Estados Unidos, pues esa es la complejidad, que las organizaciones independientes, populares, que sí existen, que ahí están, y que seguramente están también súper acosados por todos los sistemas de inteligencia del mundo, pues tienen que acoger eso. Porque si no, realmente esa será la pérdida, ¿no? Porque si Bernie no llama a la insurrección, si Bernie no llama a la Y no lo va a organización del hacer, pueblo, que no definitivamente. lo va a hacer, alguien tiene que pues recoger esos frutos. Esa es la importancia. Que hablaba con un compañero que está allá en Estados Unidos, que es de estos socialistas democráticos, y lo que me comentaba era eso, ¿no? Dice, sí, yo me la pasaba diciéndole, pues, ¿qué onda con Bernie, no? Ya te veo muy activo. No, 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 es para organizar. Digo, bueno, ahora sí, efectivamente, compañero. Si estabas en ese proyecto por un afán de asirte a las masas, de estar con la gente, pues ahora es el momento. Pero si no lo hacen realmente solamente era una idea, una magia, donde te ibas a montar en un proyecto organizado porque no podías organizar. Que esa es la autocrítica que tenemos que hacernos como organizaciones, nosotros en México y en el mundo, ¿no? Ahora sí como la cerveza Corona. Claro, y que es importante diferenciar también esta parte, totalmente una estructura electoral, ¿no? Que no es el horizonte, tal vez es una de las tantas vías hacia la organización. No se descarta que hay partidos y que efectivamente una lógica, el trasfondo de un partido no es ganar elecciones, es ser esta vanguardia, ¿no? Ideológica, política, revolucionaria, y que eso sí existe en Estados Unidos y que también existe también un montón de gente que en esa lógica y necesidad de organizarse también está en Morena, ¿no? Y creo que es algo que a veces el sectarismo, sobre todo de ultraizquierda en este país, también a veces olvida, ¿no? Que el hecho de estar en Morena, entonces hay un descrédito per se, cuando en realidad les guste o no, también es esa vanguardia que en algún momento, ¿no? O sea, tal vez no es una vanguardia guerrillera, campesina, proletaria, lo que sea, pero al final fueron los 30 millones que dijeron ya no queremos más neoliberalismo, ¿no? Y que entonces queda esa necesidad, esa obligación en realidad de los movimientos revolucionarios de generar conciencia de clase, organización popular, que trascienda a un partido electoral, porque yo creo que también a veces está muy satanizado esto en este discurso liberal de no más partidos, y es como, no, si hay que organizar partidos y organizaciones, vaya, con fines no electorales netamente, ¿no? Que al final también hay que disputar el Estado. Yo creo que también se les olvida, ¿no? Que hay ejemplos de disputa por el poder que se tiene que conquistar y que al final la clase trabajadora, hace rato le decía en otra discusión a Mauro esta frase de yo no quiero que los gobernadores trabajen, quiero que los trabajadores gobiernen, y en realidad es eso, ¿no? Apostarle a esa parte de organizarnos, pero también para generar otros modelos productivos, otros que atraviesen las relaciones sociales, no solamente, o sea, en general, ¿no? Entonces, específicamente en el caso de México, pensar en cómo esto se traduce en organización popular, yo creo que también no hay que, y que creo que lo planteas en esos términos, ¿no? No es simplemente el hecho de ser parte de una organización o no, sino plantear un horizonte
y que hoy en México, bueno, yo quisiera preguntarte cuáles tendrían que ser estos horizontes mínimos de organización o tal vez este proyecto que podríamos reivindicar en lo inmediato y con toda la complejidad que conlleva repensar no solamente las demandas en un momento que, insisto, considero que es tremendamente histórico, ¿no? Donde se evidencia realmente el modo de producción, las clases sociales, que a veces estaba tan estigmatizado de por qué decir burguesía, y es como, claro, porque ellos están haciendo rico con el trabajo de, y ahora es súper evidente, ¿no? Todo es muy simple tal vez, o la conclusión es la difícil, hacia dónde, para qué nos sirve ver este panorama, cómo nos organizamos, pero ¿cuál podría ser un programa mínimo de lucha tal vez en México? Creo que ya hay bastantes, ya hablamos de ello, algunas huelgas, Mm, ¿no? La organización popular ya existe, pero algo que podríamos tejer y que la gente que nos está viendo decir, esto hay que hacer, ¿tú qué dirías? Pues, perfecto. Nosotros como organización, es que es interesante, ¿no? Porque dentro de nuestra metodología de trabajo está la responsabilidad de los objetivos, las tareas, la crítica y la autocrítica. Y dentro de nuestros objetivos y dentro de las tareas que tenemos es pues, el desarrollo, o tuvimos en algún momento, fue el desarrollo de un programa mínimo de lucha. Nosotros incluso hemos ya sacado 2 programas porque nos ha tocado la época de Peña Nieto y ahora la época de Andrés Manuel. Cuando vimos que llegó Andrés Manuel, dijimos, hay que esperar, pero no tanto, porque seguramente, al menos a nivel programático, él va a, o debería resolver algunas de las demandas más inmediatas de los trabajadores del campo y la ciudad. Y lo está haciendo de una cierta manera, ¿no? Tenemos Jóvenes Construyendo el Futuro, que es como una cosa de outsourcing rara del gobierno, pero bueno, da ciertos mínimos de trabajo. Tenemos Sembrando Vida, que también es todo un desbarajuste, tenemos el INSABI, digamos, tenemos ciertos elementos de un estado del bienestar que, que son un avance respecto a la política neoliberal, aunque pueden llegar incluso a ser un dique en cuanto a una política socialista, una política anticapitalista, ¿no? Más allá de eso, nosotros como organización tenemos este programa mínimo de lucha y lo difundimos en todos los espacios que son posibles, ¿no? Ahora lo difundiremos aquí. Tenemos 13 puntos, ¿no? Primero decimos que es el pueblo organizado, garantía de un gobierno del pueblo y para el pueblo. Porque efectivamente, para mucha gente, el gobierno de Andrés Manuel ya es el gobierno del pueblo. Es un gobierno con 30 millones de votos, con una gran capital de masa ahí, jóvenes, que yo siempre le preguntaba a los compas del Morena, pues ahorita era para que las brigadas de jóvenes del Morena estuvieran sanitizando en la calle, repartiendo comida, generando proyectos productivos, pero tampoco lo veo muy claro. Pero tampoco las organizaciones tal vez hacemos mucho de eso, ¿no? Algunas sí, algunas estamos haciendo un poquito desde lo que podemos, pero pues ahí es lo que falta y justamente solamente ese pueblo organizado va a garantizar un verdadero gobierno del pueblo y para el pueblo, más allá de las decisiones, porque incluso, también decíamos y en otro punto lo mencionamos, esas políticas antineoliberales del nuevo gobierno, hay que impulsarlas, hay que llevarlas hasta el punto máximo, porque si pasan, pues qué bueno para el pueblo. Y si no pasan, es el momento para decir, oh, pues qué pasó ahí, ¿no? Ojo ahí, porque tal vez no iba tanto hacia allá el proyecto. Algo súper importante y que en esta coyuntura lo volvimos a mencionar con algunas demandas que tenemos frente al coronavirus es la industrialización, la industria nacional. Industria nacional no significa tener a uno de los hombres más ricos del mundo como Carlos Slim, Germán Larrea o Ricardo Salinas Pliego, sino significa tener infraestructura que sirva a los intereses de los trabajadores. Y si se pudiera, como ya se planteó alguna vez en los ferrocarriles con Lázaro Cárdenas, que desafortunadamente no se logró, pues que estuvieran en control obrero, ¿no? Ahora algunos compañeros están planteando que las industrias que estén despidiendo trabajadores, que los que están, y nosotros también, que los que están lucrando con toda esta situación lamentable de salud en el mundo, sean expropiadas, que las empresas pasen a ser cooperativas y que sean empresas nacionales. ¿Por qué? Porque eso es lo que se necesita. Porque no puede ser que tengamos un pueblo sumergido en el hambre con una de las mayores, bueno, con la mayor panificadora del mundo y una de las mayores agroindustrias del mundo, que es Bimbo, ¿no? Es una cosa lamentable
y que también incrementaron sus ganancias gracias al neoliberalismo. En ese sentido, la recuperación de los recursos naturales es necesario, urgente. ¿Y qué significa también recuperar? Que no existan estos, porque luego no entendemos muy bien, ¿no? O sea, las playas, los ríos, los lagos, todo eso debe volver a ser de la nación. ¿Cómo es posible que tengamos las playas llenas de empresas, que la pequeña burguesía que se siente fifí, algunos fifís de verdad, ahorita les está valiendo queso la contingencia y se van a vacacionar en hoteles nada baratos, que deberían ser del pueblo? Que esas playas deberían no solo ser para la diversión de la gente, que deberían serlo también, sino pues para que tranquilizar el desarrollo natural y que vuelva a su cauce la naturaleza, porque a veces sí es necesario alejarnos un poquito, o para generar otras cosas, ¿no? Lo mencionabas, digamos, Bernie Sanders tenía un poquito, bueno, no él solamente, su equipo, todo el tema de cambio climático, todo el tema de otro tipo de energías, que hay que desarrollarlas, ¿no? Para que no nos acabemos este planeta y este país tan rápido. Un punto también importantísimo, que desafortunadamente hoy estaba viendo que otro compañero ambientalista fue ejecutado extrajudicialmente en el estado de Veracruz, terminar de una vez y para siempre con el terrorismo de Estado. Actualmente tenemos cuatro compañeros detenidos en el estado de Chiapas del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo. Tenemos en esta contingencia creo que llevan como 3 ejecutados extrajudicialmente, 2 ambientalistas, una periodista, ¿no? Digamos a nivel del movimiento social, a nivel de periodistas, más todos los que se han acumulado en marzo, el mes más violento en la historia, básicamente. Entonces, eso es lo que tiene que acabarse, que Andrés Manuel, pero es lo que hay que hacer, ¿no? Organizarnos, nosotros decimos en torno a este programa mínimo de lucha que pueden checar a detalle en nuestro Facebook. Próximamente esperamos tener página, todavía no teníamos esas cuestiones técnicas, pero ahí lo pueden descargar en la página de Facebook, que es facebook.com/olep.fragua, y ahí pueden encontrar también nuestro último número del periódico, porque eso es lo que hay que hacer. Además, ya en lo práctico es la agitación, la propaganda y la organización. Es decir, ir a todos los espacios que se puedan, educar políticamente al pueblo trabajador explotado y organizarnos para transformar esta realidad. Y bueno, yo creo que tenemos que partir justamente de esto, de toda la información, ¿no? Que podemos generar. Yo creo que por algo también he hecho de mi trinchera este espacio, ¿no? El hecho de que la información pueda transformarse no solamente en datos duros, sino en una herramienta para la acción, para la organización, para la reflexión, para generar conciencia de clase, que al final la gente podrás hoy expropiarlo todo y al final si la gente no está consciente de para qué tiene una cooperativa, para qué tiene las herramientas, pues también de poco va a servir, ¿no? Entonces, bueno, pues yo te agradezco muchísimo. Ahí está para que sigan también la página de la OLEP, la Organización de Lucha por la Emancipación Popular, para que sigan también, que puedan leer los periódicos, estas reflexiones, compartir, ¿no? Pero sobre todo también ir innovando en esta nueva organización, porque definitivamente no es la coyuntura actual, ¿no? No es la coyuntura, la misma coyuntura más bien que se nos presentó en algún otro momento, pero también por eso ahora también hacer estas transmisiones, estas reflexiones, para que la gente sepa, ¿no? que algo más está pasando, que el hecho de estar, en el caso de quienes pueden sostener una cuarentena en su hogar, puedan estar pendientes de qué es lo que está pasando alrededor, que la organización se mantiene, incluso se está incrementando por las mismas contradicciones de este sistema capitalista. Entonces, bueno, yo te agradezco mucho, los invito a que sigan la página de la OLEP y nos vemos aquí el día de mañana por la misma página de Facebook. Muchísimas Muchas gracias. gracias, Alina. Chao.